Bueno, la familia, yo tengo una concepción también de mi hogar, de cuando era chico, de familia amplia. Somos 5 hermanos, siempre tuvimos mucha vinculación con primos, con tíos, reuniones familiares muy grandes. Mi viejo son 7 hermanos, muchos primos del lado de mi viejo, que bueno, nos juntamos a pasar las fiestas, casamientos, cumpleaños, y cada primo tiene sus chicos. Entonces hoy, cuando nos juntamos todos, son reuniones muy grandes y bueno, es muy importante, sobre todo bueno, con mis hermanos, mis viejos, también mi familia política. Tengo mucha relación con, bueno, mi suegra, mi cuñada, mi cuñado. Vivimos en la misma cuadra, mis viejos viven a 3 cuadras de mi casa, y bueno, eso sirve para alimentar más la relación en la cotidiana. Por supuesto que mi familia núcleo, digamos, Vale, los chicos, son, bueno, el primer dique de contención de todo, ¿no? De charla, bueno, de pasarla muy bien, de pasarla mal, de vivir los momentos feos y los más lindos, ¿no? Entonces es fundamental, yo creo que es fundamental para cualquier persona tener esos vínculos bien consolidados, porque es la base para después desarrollarte en otros ámbitos. Si vos lo tenés medio flaco eso, después te cuesta más, ¿viste? Pararte ante determinadas situaciones. Y cuando tenés eso consolidado, me parece que es muy importante. A mí me tocó, por suerte, tener núcleos familiares muy buenos, muy sanos. Y con Vale nos conocemos desde que tenemos 15 años. Empezamos a ser novios. Hoy tenemos 46, así que es un tiempito. Ya está resignada, pobre. Nada, bueno, sí, los enojos son, obviamente, que son parte de la vida. Pero bueno, tenemos una relación, bueno, de mucho tiempo muy linda, porque, bueno, la seguimos alimentando también. Y el pincha es la pasión que también mamé de chico en mi casa. Mamé la política y estudiantes. Me ha tocado vivir momentos muy tristes cuando era adolescente, porque me tocó la época de que nos fuimos al descenso, y después muy lindos, con grupos de amigos, con mis viejos, con mi hermano, ahora más grande con mi hijo, con mis amigos, que también la mayoría de la barra esa son de estudiantes. Y bueno, nos ha tocado vivir emociones, viajar, verlo campeón. La verdad que me atraviesa la vida, y me sirvió para quedarme con recuerdos muy lindos, con todas estas relaciones, ¿no? Con la familia, con los amigos. La verdad que, bueno, es muy importante. Mis amigos son muy importantes, son fundamentales, los conservo desde la época de la secundaria. Ahí se formó mi núcleo más importante de amistades. Fuimos armándolo entre grupos que veníamos de distintos colegios, y algunos se conocían de la primaria, otros de otros lados, y armamos un grupo, un círculo de amigos muy importante, que bueno, es mi grupo más fuerte actualmente también. Y Los Hilos fue una etapa muy linda en mi adolescencia. Entré a jugar, haber entrado a los 9 o 10 años, más o menos, sí, a los 10 años, y estuve hasta los 16. Me permitió también formar un grupo de amigos muy lindo, que bueno, nos seguimos viendo. Con muchos de ellos también me tocó transcurrir la carrera, porque también estudiaron abogacía, y con muchos también nos cruzamos en la militancia política, pero principalmente en la amistad. Hemos formado un grupo de amistad. Hoy, cuando voy a ver partidos de Los Tilos, que trato de ir seguido, no voy siempre, pero trato de ir seguido, siempre nos encontramos con la camada, la 79, nos juntamos a verlo con todos ellos, y la verdad que, bueno, la seguimos pasando bien como cuando éramos chicos. Y deportivamente siempre me tiró más el fútbol. De hecho, a los 16 yo dejé de jugar al rugby y me fui a jugar con amigos, con parte de esta barra de amigos míos de la adolescencia. Nos fuimos a jugar a Forever. Ahí jugamos en cuarta y en reserva. Tuve un par de años. Y después armamos un grupo nuestro de amigos, que lo habíamos armado antes, lo habíamos armado en la secundaria, en el 95. Armamos un grupo de fútbol, el Gambier, Sportivo Ferrocarril Gambier.
Y lo armamos para jugar los torneos bonaerenses. Y de ahí para acá todavía seguimos jugando. De 5. De 5. ¿Cómo sos? Soy el único que quedó de esa camada original. ¿Cómo sos como 5? Soy un 5 rústico. No le esquiva al roce. Y bueno, la ductilidad fue quedando de lado. No, en un momento era un poco más dúctil, después fue quedando un poco de lado. Pero bueno, el equipo ese ¿Y sos mejor político? le tengo mucho cariño. ¿Sos mejor político que jugador de fútbol o mejor jugador de fútbol que político? No sabría decirte. Creo que estaba en la medianía en ambos casos. La universidad para mí fue muy importante. Me permitió formarme profesionalmente, me permitió formar grupos de amigos, transcurrir muy intensamente la vida universitaria. Si bien en la Facultad de Derecho en esa época, hoy cambió bastante, no se cursaba tanto como ahora, con lo cual era mucho también armar grupos de estudio para preparar las materias libres. Eh, bueno, participar de las marchas de la Noche de los Lápices. La verdad que fue una época muy linda, la disfruté mucho. Fue una época en la cual también me fui a vivir solo con Vale, mi esposa, digamos, mi pareja desde aquellos tiempos. Y bueno, la verdad que fue como un momento mi primer momento de sentir la libertad en términos personales y bueno, poder desarrollarme en ámbitos que bueno, en la adolescencia los vivía de otro lado y la universidad me abrió un poco la cabeza en ese sentido. La primera vez que me sentí atravesado por la política fue, si bien desde chico en mi casa siempre se mamó la política, vengo de una casa que consume política permanentemente, mi casa de mis padres, digamos. En el año 97, en una elección que gana la Alianza en la provincia de Buenos Aires, ese fue el primer momento que me atravesó y sentí como que, bueno, había que hacer algo. Y de hecho fue el año que me afilié, en el año 97 yo cumplía 18 años y ahí fue mi primer contacto más fuerte, sentir como que tenía que involucrarme para tratar de revertir las cosas. Bueno, el país venía muy complicado y yo veía que la perspectiva con la Alianza, que después termina ganando la presidencial en el 99, no era buena, tampoco para el país. Bueno, ahí fue como un involucramiento muy fuerte y la primera vez que me sentí movilizado más contundentemente. Y en la militancia, bueno, por un lado en la agrupación que tenían mis viejos, el Foro Justicialista de La Plata, y también fuertemente cuando ingresé en la Facultad de Derecho, en la Universidad Nacional de La Plata. Ingresé en el año 97, que fue este mismo año que me sentí movilizado. Bueno, ni bien ingresé en la facultad, lo primero que hice, incluso antes de ir a buscar dónde me tenía que anotar para las materias, busqué la mesa de la Juventud Universitaria Peronista porque ya me sentía bastante o muy interpelado por la cuestión política. Y bueno, ahí en la mesa de la JUP, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, encontré incluso muchos compañeros que hoy en día seguimos siendo amigos, compañeros, y bueno, una militancia universitaria que la abracé durante mis años en la facultad. Ingresé en el 97 y egresé en el 2003. Y bueno, fueron años de militancia dentro de la universidad, también afuera, en la política local. Eh, bueno, años de mucha movilización. Del año 2001 para acá he participado en todas las campañas, a veces en La Plata y otras veces me ha tocado participar en campañas en otros distritos. Por ejemplo, participé de campaña en el 2013, en el 2015, en el 2017, sí, hasta el 2017 y en el 2019 también, en simultáneo, en La Plata y en Almirante Brown. Como militante mayormente y como candidato me tocó participar en campaña en el año 2019. Fui candidato a séptimo concejal en la lista de Vicky, que iba precandidata a intendenta. En el 21 fui candidato a tercer concejal en la interna. Después quedé como quinto concejal y bueno, ingresé en el Consejo Deliberante.
Y esta campaña del 25, otra vez como candidato a tercer concejal, bueno, siempre en el peronismo, ¿no? Bueno, la campaña en general obviamente que tiene sus equipos de trabajo, sus esquemas, sus responsables generales, responsables de cada sector en particular, fiscalización, agenda, territorio, relación con espacios específicos, comerciantes, profesionales, industriales. Sí, en términos personales, para mí se llama la etapa del caos. ¿Por qué? Porque efectivamente uno piensa que va a ingresar en una campaña y va a tener como una cosa ahí armada, diagramada, pautada, y después en el día a día las cosas van cambiando, van pasando cosas que se suben, cosas que se bajan, y no hay horario, y entonces, bueno, ese es el momento del caos, ¿no? El momento en el cual tenés, depende de la duración de la campaña, una campaña con paso, son campañas de prácticamente 4 meses, es un momento, digamos, son campañas muy largas, obviamente que a nosotros nos gusta hacerlo, a mí me gusta hacerlo, pero es un desgaste importante y en esta campaña en particular fue más corta, fue intensa, creo que fue distinta en eso, ¿no? Que tener primero una campaña que estaba desacoplada de lo nacional, permitió otro tipo de diálogo, otro tipo de contacto con los vecinos, de un lugar más llano. En esta campaña se centró específicamente en la ciudad de La Plata, octava sección electoral, distrito único, con lo cual era La Plata. Y bueno, fue distinta en eso, ¿no? En tener la posibilidad de hablar más de la ciudad. Pero bueno, las campañas siempre son, primero siempre son distintas, porque también van cambiando los métodos, las herramientas. Yo fui candidato en el 19 siendo oposición, acá gobernaba Julio Garro, y esta es la primera vez que me toca ser candidato oficialista. Y son diferentes porque, bueno, uno obviamente se enfoca en resaltar lo que entiende que la gestión hizo bien y sobre todo proyectar qué es lo que falta, o por dónde va a ir la segunda etapa de la gestión, en este caso, que estamos a mitad de término. Y en otro caso, bueno, obviamente que vos apuntás a los puntos débiles. Pero bueno, fue distinta, pero la verdad que muy interesante. Te queda una sensación de mucha satisfacción en términos de sentirte que aportaste a lo que es la construcción de un triunfo, que en definitiva es de lo que se trata la campaña, ¿no? Uno va a una elección para tratar de ganar y bueno, después obviamente que la gente decide, pero digo, ya la satisfacción de haber transcurrido la campaña y haber dado todo lo que uno tenía para dar y no haberse guardado nada y haber podido transmitir un mensaje claro, me parece que es lo más importante y bueno, eso es lo que te deja. A mí me deja eso, la campaña electoral. Tercera posición es el lugar la agrupación que armamos con compañeros, amigos, que nos encontramos en un sentimiento común de pensar no solamente la ciudad, sino también juntarnos a discutir qué pensamos del país, qué pensamos del peronismo, qué pensamos de los aportes que podemos hacer desde ese lugar. A mí me sirve mucho en la charla que tenemos los distintos compañeros y compañeras que integramos la agrupación y obviamente que nos sirve para seguir ejerciendo, ¿no? Esto que es en política social, que es el diálogo. Es algo trascendental para cualquiera que hace política tener compañeros cerca con los cuales poder discutir, hablar y bueno, eso es lo más importante. Los compañeros es la base del quehacer político, o sea, sin compañeros no hay política, eh, no hay instancia de construcción política. Entonces, tener un compañero, una compañera, reconocerlo como compañero, me parece que es fundamental para cualquiera que quiera hacer política y sentirse parte de una organización política. Bueno, el compañero es la base de todo. Y Victoria para mí digamos, es mi referenta, es una persona que yo conocí en el 2015 y ya en ese momento me di cuenta que tenía un empuje terrible y una visión muy clara de lo que había que hacer en ese momento en la ciudad. Y bueno, la acompaño desde el 2015, la he acompañado en todas las instancias, en la gestión, en las campañas políticas, en la militancia sobre todo. Y bueno, para mí es una dirigente con un gran futuro en la Argentina. Y Alac es un dirigente, obviamente que no voy a reconocer yo la importancia, pero sí que en poco tiempo
después de que había dejado hacía bastante la intendencia, volvió y en muy poquito tiempo logró algo que parecía muy difícil, que era volver a ordenar la ciudad y ponerla en un sendero de crecimiento. Me parece que fue un dirigente y un gran gestor. Bueno, y Mariano también para mí fue muy importante en lo que fue mi crecimiento en términos políticos, en términos personales, y una persona que me dio la oportunidad de descubrir por primera vez, insertarme en la gestión pública. Lo acompañé en desarrollo social acá en la provincia y después me tocó acompañarlo en La Nación, en Almirante Brown, y hoy además de un compañero, es un amigo. Y bueno, Néstor y Cristina tuvieron la dificilísima tarea, ¿no?, de recuperar la Nación después del desastre del 2001 y el periodo de transición de Duhalde, que hizo el primer ordenamiento, pero obviamente que Néstor primero y Cristina después consolidaron un proyecto de país que devolvió la esperanza a millones, no solamente de poder tener un tránsito digno a través de buenos salarios y oportunidades, sino sobre todo esperanza de que podíamos progresar. Digamos que las familias medias tenían las posibilidades de proyectarse, de creer que un futuro mejor era posible, y bueno, me parece que eso fue la clave para enamorar a tantos argentinos y argentinas. Perón y Evita se entienden recíprocamente, si bien obviamente los dos fueron dirigentes de importancia propia, claramente esa simbiosis lo que hizo fue potenciar Evita a Perón, digamos, le dio esa humanidad y esa cosa que por ahí al Perón, estratega militar, digamos, la tenía seguramente, pero Evita se la profundizó muchísimo más, esta cuestión del lazo humano, ¿no?, y tener la justicia social como una bandera prioritaria. Y bueno, Perón obviamente que es el estratega, el político del siglo XX en Argentina y en Latinoamérica, porque fue una persona que no solamente transformó a Argentina, sino que tuvo una visión de lo que iba a pasar en el mundo 30 o 40 años antes. Él ya lo estaba viendo, y sobre todo una persona que nos dejó una doctrina que hoy la seguimos reivindicando, ¿no? Y eso muchas veces en la política se arman o surgen líderes que dejan un legado de gestión o de algunos discursos, y Perón nos dejó un bagaje. La verdad que hoy se sigue, bueno, seguimos juntando a discutir e interpretar lo que él decía, lo que él pensaba. Me parece bueno, un líder terrible. En términos directos es obviamente traccionar una lista, que somos muchos, y obviamente que uno, más allá del lugar que le toque, lo que quiere es que ingrese la mayor cantidad de compañeros y compañeras que integran esa lista. Desde el punto de vista por ahí más amplio es, en este caso, apoyar una gestión de gobierno. Y desde el punto de vista más amplio todavía es trabajar para que el vecino y la vecina se convenza de que esta es la mejor opción y que en definitiva, en este caso en la Ciudad de La Plata, sea cada día un poquito mejor. Yo de la política espero que sea efectivamente lo que debe ser. Porque se dice mucho, ¿no? Es la herramienta de transformación que tenemos, y yo lo creo realmente, porque muchas veces las frases muy trilladas pareciera que pierden sentido, y en realidad es el sentido esencial, ¿no?, de la política. Es transformar desde dónde, para qué, por qué. Bueno, creo que desde dónde está claro, ¿no? Desde la participación democrática. Forma parte de un movimiento político profundamente democrático, que en Argentina ha sufrido persecuciones, proscripciones, y se mantiene vivo. El periodismo está cumpliendo 80 años este año. Y entonces creo que digamos, ¿desde dónde es? Desde la participación popular, de las clases, del pueblo, digamos, en definitiva. ¿Para qué? Para cambiar el estado de cosas. Generalmente tenemos motivos muy fuertes para dar vuelta a las cosas y decir, bueno, el statu quo no está funcionando, esto no va por acá. ¿Desde dónde lo hacemos? Lo hacemos desde la política, con proyectos, con discusiones. Y creo que la política, si no sirve para eso, si se queda anclada en la posición cómoda, en el statu quo, me parece que ahí es donde la política pierde sentido y pierde
la posibilidad de representar los intereses del pueblo. Entonces, bueno, la política tiene que servir para movilizar permanentemente las discusiones, el pensamiento, pensar todo el tiempo qué es lo que hace falta tanto en la nación, en la provincia o en la ciudad, o en el sindicato o en el centro de estudiantes o donde sea. Tiene que servir para eso, para pensar, repensar, discutir, dar vuelta a las cosas y en definitiva trabajar para que todo mejore. Primero, en el plano más colectivo, o sea, me gustaría mirar para atrás y haber sido parte de procesos de transformación trascendentales. Esto que decía de la política, bueno, la máxima realización a la cual uno aspira desde la política es ser parte de esos procesos, ¿no? Y bueno, tener su participación desde el lugar que sea, pero ser parte de esos momentos en los cuales uno siente que, bueno, está transformando realmente las cosas y está mejorando la calidad de vida, las oportunidades, la perspectiva, digamos, que tiene nuestro pueblo del porvenir. Desde el plano de vista más de los compañeros, si quiere, bueno, lo primero que me gustaría es que me reconozcan como un buen tipo, como una persona considerada en el trato, que es generosa, que es solidaria. Me gustaría eso, digamos, que quede como una cuestión más personal. Y después que también, por ahí el que no me conoce en el plano personal, pero sí en mi actuación política, que me pueda reconocer como una persona seria y que se ha formado para esto, ¿no? Yo, digamos, desde mi profesión hasta mi especialización, yo recibí abogado e inmediatamente cursé una maestría en Derecho Administrativo, que es la rama del derecho que estudia el funcionamiento del Estado, específicamente, y cómo es su relación con los ciudadanos. Y lo hice con un sentido claro, que era que yo quería formar parte de la política, pero desde un lugar de gestión con base sólida, y eso me lo permitió, esa formación profesional me permitió transcurrir en distintos cargos de gestión con una buena espalda. Y bueno, eso es lo que me gustaría como que quede, digamos, si a alguien algún día se le ocurre evocar mi nombre, bueno, que sea en ese sentido, ¿no? Que sea como una persona que se interesó por un tema, pero que lo hizo desde un lugar de responsabilidad, con compromiso, con seriedad, y bueno, involucrándose en los temas que efectivamente inciden en la vida cotidiana de las personas, de su futuro, y bueno, ser parte de eso, ¿no? Me parece que es lo más importante.